La obra de la colección del Museo de Arte Moderno que se titula Nace Tenochtitlan no tiene fecha, pero el estilo de la obra corresponde a lo que una tendencia de pintura de la década de los 80 en México, que generalmente se ha llamado neomexicanismo, un término que no me parece muy afortunado y creo que fue creado más por aspectos de mercado que por otra cosa. Pero este neomexicanismo, o también se llegó a llamar posmodernismo mexicano, reúne una serie de artistas, principalmente pintores, artistas gráficos y escultores, que plantean una distinción con respecto a las tendencias del arte moderno que estaban siendo vigentes a partir de la década de los 60, que tendencias que marcaban una separación de los lineamientos de la llamada Escuela Mexicana de Pintura o pintura nacionalista, del arte de creadores como Siqueiros, Rivera y Orozco. Durante los 60 y 70 tuvimos una pintura que tendía muchas veces a la abstracción o a una figuración que era ajena a temas relacionados con posiciones políticas o asuntos históricos o de referencia a la identidad nacional. Los pintores de los 80 que se reúnen bajo una tendencia afín a esta pintura del Museo de Arte Moderno, por el contrario, retoman temas relacionados con la identidad, porque la identidad es un tema fundamental de los 80, pero muchas veces de una manera irónica, paródica. Una de las figuras que encuentran en el pasado que los identifica mucho es Frida Kahlo, que anteriormente había sido como una figura de segundo orden, la esposa de Diego Rivera, y hay otros elementos que se manejan, porque no solamente es un replanteamiento de la identidad nacional, sino de la identidad de género. Hay una orientación, una vertiente importante de este trabajo hacia el homoerotismo, y también la asimilación de elementos que podríamos llamar surrealistas, una reincorporación de un asunto que también era vigente, por ejemplo, en la literatura latinoamericana, que es el realismo fantástico. Entonces, Nace en Tenochtitlan, pues podríamos llamar, es una obra posmoderna, pero que hace un guiño a este simbolismo extraño, o sea, singular, que convive con la idea de arte con compromiso social de Siqueiros, pero también a otros autores que de los 80 estaban vivos y que eran herederos de esta tradición de pintura nacionalista, como Chávez Morado. Se presenta una imagen desnuda de hombre dentro de una tradición, digamos, clásica, digamos, o de academicismo o de clásico. Hay que recordar que esta pintura nacionalista de Orozco o de Siqueiros, que toma asuntos de legendarios, míticos y también históricos mexicanos, pues también se inspira o toma como referencia la pintura de la Academia de San Carlos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ahí como una especie de continuidad. Está esta figura en un torbellino de fuego, hay una figura en el margen inferior izquierdo, con los ojos entrecerrados, la boca abierta, y también abajo esta figura atravesada por una espada. Se encuentra un águila con la serpiente, el símbolo del escudo nacional, y también en la parte de arriba de la figura hay un águila. Pues una de las guías que podemos tener para tener un camino de interpretación para la obra a partir del título de Nace Tenochtitlan, uno que yo interpreto, lo empecé a desarrollar a partir de la lectura de La gestación mítica de México, un texto de Patrick Johansson.
sabemos que el símbolo más importante de la fundación mítica de México Tenochtitlan es el águila sobre un nopal devorando, agarrando firmemente a una serpiente. Ese es el signo que les indica al pueblo mexica de establecer México Tenochtitlan donde la establecieron. Hay una serie de textos producidos un poco después de la caída de Tenochtitlan, recopilados por frailes a partir de relatores, que dan distintas versiones a una historia que puede ser coincidente con el tema de esta pintura. Hay Huitzilopochtli, la divinidad guerrera, que es la divinidad principal y la guía de los mexicas. Tiene un sobrino, este sobrino Copil ha sido ofendido, o Huitzilopochtli ofendió a su madre, y hay una batalla o una pelea. Algunos relatores hablan de una pelea con el mismo Huitzilopochtli, hay cambios de versiones, pero el hecho es que Copil es sacrificado. Y después del sacrificio el corazón se echa a los cañaverales, y de este corazón, de este Yolotl, va a surgir el Tetl, una piedra donde va a surgir el tunal donde se va a posar el águila. Ese es interesante porque si vemos algunas representaciones en códice o ya en versiones posteriores de este símbolo del águila, si vemos abajo del tunal un tetl, un glifo de tetl que sí se aproxima a la idea de un corazón. Además, en ese sentido, el nahual, podríamos decir, la pareja o símbolo de Copil era un águila. Y es también un símbolo guerrero fundamental. Es un símbolo imperial. Ya viendo autores como Mircea Eliade, esta noción de que una fundación necesita un sacrificio es un elemento fundamental, y como el águila generalmente está simbolizando a un estado, a una fuerza aérea celeste que se interrelaciona o se apodera del poder terrestre, en ese sentido un animal reptante como la serpiente. Por otro lado está esta figura con los ojos entrecerrados y la boca abierta. De la boca abierta también se adivina un personaje casi como el mayordomo en Las Meninas, un personaje de fondo. No son muchas las representaciones de la imaginería prehispánica de figuras con los ojos entrecerrados y la boca abierta. Las que más se aproximarían a este tipo de representación son las Cihuateteo. Son unas mujeres que mueren en el parto, y eso les da una cualidad de divinidad, de espíritus. Es tan honroso como morir al dar a luz como morir en la batalla, y son las acompañantes de Cihuacóatl, de la señora serpiente o la mujer serpiente, de Cihuateotl, también la diosa mujer, y con la boca abierta simbolizan este último aliento que se da en el momento en que está entre la nueva vida y la muerte. En ese sentido, haciendo una interpretación un poco libre y pensando también en que esta figura se asemeja un poco a los Prometeos, es otra figura mítica de la tradición grecolatina que aborda varias veces José Clemente Orozco en la década de los 30, posteriormente Siqueiros. Es la idea de que hay un elemento trágico en toda fundación,
pensando en una frase famosa del filósofo Walter Benjamin: no hay ningún acto de civilización que no sea al mismo tiempo un acto de barbarie. Y pensando ya en la coincidencia de estos elementos que pueden pensarse que son meramente de un origen mítico y del pasado, con las situaciones en México entre finales de los 70 y la década de los 80, estamos hablando de un momento en que las estructuras postrevolucionarias empiezan a aflojarse, empiezan a desquebrajarse, empiezan a perder un elemento de identidad con respecto a las formas en que las personas representan la realidad. Y además hay acontecimientos como el sismo de 1985 en la Ciudad de México, del que hizo un poema extraordinario José Emilio Pacheco, Las ruinas de México, en donde también este autor, José Emilio Pacheco, al principio empieza a aproximarse al Valle de México a partir del paisaje, y luego empieza a hablar de las fuerzas telúricas y de los augurios míticos de la ciudad, esta ciudad que es una mezcla de luces y de sombras, una ciudad marcada por una textura de la tragedia y del sacrificio. Son los elementos que puedo interpretar dentro de esta obra de la colección del Museo de Arte Moderno. Gobierno de México.